Como ya me ha presentado, mi nombre es María Ferri, soy residente de cuarto año de farmacia hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Y bueno, vamos a comenzar la sesión citando a Bruce Lee en su última entrevista en 1971, que a muchos nos recuerda quizás más al anuncio de BMW que a la filosofía taoísta, y que nos decía algo así como que fuéramos como el agua, que no tuviéramos forma, que nos amoldáramos, que nos adaptáramos, que si viertes el agua en un recipiente se va a amoldar a él, que el agua podía fluir o chocar. Digo, también frente agua, amigo mío. Así que ahora que ya vamos a traer esta filosofía a nuestro terreno y vamos a aceptar que los cambios son muy positivos, que vivimos en el siglo XXI, donde tenemos muchísimos recursos que pueden aportarnos infinidad de evidencia y que no podemos quedarnos en conceptos rígidos que ya están desfasados, y por lo contrario tenemos que avanzar y aceptar pues nuevos conceptos muy potentes como son, por ejemplo, el Real World Data y el Real World Evidence, que no son parte del futuro, sino que ya están aquí y han llegado para quedarse. Vamos a comenzar con algunas definiciones, porque el Real World Data no es más que aquellos datos que vamos a usar para tomar decisiones sobre medicamentos e intervenciones médicas, pero que no provienen de ensayos clínicos aleatorizados, sino que provienen de la práctica clínica habitual. Es verdad que la digitalización de la información sanitaria nos ha ayudado mucho, pero vamos a tener que aprender a sacar datos, a hacer que todos estos datos hablen el mismo idioma y con la metodología más oportuna generar evidencia, y así es como aparece el concepto que es el Real World Evidence. La evidencia en el mundo real, o sea, estos tipos de estudios en el mundo real, nos va a ayudar a cubrir necesidades que hasta el momento han quedado en tierra de nadie. Nos va a ofrecer muchísimas oportunidades, un campo muy nuevo que no podemos dejar de estar en la primera línea y ser parte de este cambio. Y por supuesto quedan muchísimos desafíos por solventar, que en ningún momento vamos a hablar de limitaciones, aquí hablamos de desafíos y de retos, porque es nuestro deber estar con ellos y trabajarlos. Como es normal, al incorporarse este tipo de estudios en la vida real, el cono de la evidencia ha cambiado. Estamos acostumbrados a los ensayos clínicos muy protocolizados, que son muy importantes, nunca vamos a quitarle el mérito y siempre van a ser complementarios de este nuevo tipo de estudios, como son los que estamos acostumbrados a hablar de ellos, los comercialización, que nos va a hablar más ya de la seguridad a largo plazo, pero ahora cada vez más se le está dando un giro de tuerca más y vamos a incluir cambios en los paradigmas de tratamiento, cambios en indicaciones nuevas de fármacos, etc. Como podéis ver, con que sobre esto va mucho la presentación, con la de ciudadanos, pacientes que utilizan tecnología y que podríamos sacar muchísima información de ellos. Aquí podemos ver en la imagen, en las zonas más azul oscuritas, la población que se estudia. Como vemos, se queda un poco atrás. Efectivamente, los ensayos clínicos, como veis, dan un volumen de datos pues menos de la mitad de lo que después encontramos en el tiempo con los estudios por autorización, donde incluiríamos aquí la evidencia del mundo real. Así a modo, para que quedara más visual, hemos hecho una tabla comparativa entre los ensayos clínicos y el real world. En los ensayos clínicos, pues estamos acostumbrados, como he dicho, a estudios muy protocolizados, donde van a estudiar la eficacia, que no deben ser situaciones muy ideales, y de la seguridad, mientras que en el real world ya vamos a encontrar la efectividad, que es lo que encontramos en el día a día, en las condiciones del ciudadano de a pie. En tipo de estudio, pues aquí sí que van a incluir diferentes diseños, la población va a ser más heterogénea, puede o no haber aleatorización. En el comparador, que todo lo hemos vivido cuando hemos encontrado ensayos donde no se comparaba con lo que todos queríamos, sino que decíamos, jolín, es que con esto tampoco no me está aportando mucho, porque yo quiero ver con las diferentes prácticas clínicas. Este no es el comparador perfecto.
los costes van a ser mucho más bajos en el mundo real y la validez externa va a ser más elevada. Pero insisto, son estudios complementarios. Aquí vamos a hacer un juego en el que vemos cómo el ensayo clínico va a crear unos estudios post autorización que nos va a generar a través de ese mundo real nuevas hipótesis. De esas nuevas hipótesis volveremos a sacar un nuevo ensayo clínico y así encontramos el círculo que nos va ayudando a generar evidencia. En todo el mundo del real world, para mí hay dos puntos que van a ser muy claves, como son la población y las fuentes de información. En primer lugar, la población. Aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y estamos acostumbrados a ensayos clínicos con unos criterios de inclusión y de exclusión muy restrictivos, en los que encontramos tienen que ser pacientes mayores de 18, sin comorbilidades, con una función renal y hepática adecuada, que haga diariamente 15.000 pasos y que cene tortilla a la francesa. Son como unos pacientes muy seleccionados que encontramos una validez interna, que no es más que estos datos son veraces y adecuados para esa población seleccionada, pero después los pacientes de nuestro cupo no tienen nada que ver con estos pacientes. En el mundo real, cada uno sí que ya al sacar información de aquí tendrán una validez externa porque son generalizables a la población mucho más elevada, y aquí encontramos pues de nuevo una oportunidad que nos brinda el real world de trabajar para intentar con una buena metodología, con diferentes recursos, intentar aumentar esa validez interna en el real world y así conseguir pues unos estudios que nos aporten la máxima evidencia veraz y generalizable posible. El segundo punto muy importante va a ser las fuentes de datos de nuestros estudios. Estamos acostumbrados, pues nada, en los ensayos clínicos vienen, el monitor lo ve todo, tal, no sé qué, pero aquí estamos acostumbrados a la historia clínica de la electrónica, que es de donde sacamos la mayor información los profesionales. Una historia clínica que no está pensada para la investigación, sino que está pensada para la atención clínica, y efectivamente la de datos que perdemos, porque al final la consulta del médico es estática, son 15 minutos a lo sumo mensuales y tirando por lo alto, y la de información que estamos perdiendo. Los estudios observacionales aquí, bueno, os doy el consejo de que si alguna vez residentes, que es donde me incluyo, no sabéis qué enviar a los congresos, cualquier cosa que le hablemos del mundo real, de evidencia del mundo real, datos del mundo real, nos lo cogen. También sacaremos datos de la facturación, de las redes sociales. Hoy en día, que hay tantos pacientes blogueros, los tweets, la información que podemos sacar de aquí, de la reclamación y, bueno, por supuesto, de los datos generados por el paciente, porque qué paciente, bueno, qué ciudadano no va con su reloj, con su iPad, la información que estamos perdiendo, ¿verdad? Bueno, aquí está claro que el punto de inflexión en la evidencia del mundo real ha sido el COVID-19, porque sí que se está utilizando mucho en oncología, en las enfermedades raras, pero ahora con la llegada de la pandemia, pues sí que nos ha dejado en evidencia la necesidad de acelerar. Necesitamos los tratamientos aquí, ahora, ya, y por supuesto, buscando la mayor efectividad y seguridad posible. Aquí hemos sido conscientes de la necesidad de compartir conocimiento para de este modo ampliar los datos que recibimos y buscar una ciencia en abierto. Una ciencia en abierto en la que, como digo, el trabajo en equipo, el trabajo multicéntrico, compartir conocimientos va a ser primordial. Estamos acostumbrados a escuchar en este tiempo los lazos con lo de las aplicaciones móviles, como se generaron varias aplicaciones móviles para vigilar la situación de la pandemia y tal, y muchos de nosotros decíamos que, ¡buah! ¿Cómo me voy a bajar esto? Mi privacidad, ¿dónde queda? Tal. Y aquí es donde hay que darle otro reto que tenemos, que es el diseño del comportamiento. Tenemos que hacer ver la importancia de este tipo de aplicaciones, lo que nos puede aportar, lo que nos puede ayudar ahora a solventar esta pandemia o en un futuro a
a las diferentes enfermedades, que seguro que le encontraremos alguna vía para que estas nos aporten información. Efectivamente tenemos muchas dudas aún y bueno, me gustaría remarcar las fortalezas que nos puede ofrecer este tipo de estudio, y es que nos va a hablar de la efectividad, hablarnos de la vida real, de los ciudadanos de a pie, la seguridad a largo plazo, que muchas veces se nos quedaba corto todo lo que es en los ensayos clínicos, no veíamos los efectos del fármaco a largo plazo, la economía, vamos a luchar por trabajar y por adquirir fármacos teniendo en cuenta los resultados en salud, que esto se puede ver sobre todo, claro, a largo plazo, y volvemos al mundo real, condiciones reales, en rapidez, porque lo necesitamos ahora, porque no hay una segunda oportunidad para muchos pacientes, tiene que ser cuanto antes mejor, pero por supuesto contando con seguridad. Y como decíamos antes, las nuevas hipótesis que se van generando y creando así un círculo que nos ayuda mucho a avanzar. Aquí, bueno, pues eso, nada más de lo mismo, que porque usamos la evidencia del mundo real por las nuevas aplicaciones, por cambios en las guías y las prácticas de tratamiento. Y bueno, como decía antes, no vamos a hablar de limitaciones, vamos a hablar de desafíos. Y algunas de ellas, por ejemplo, son el diseño del estudio. Va a ser importantísimo que la metodología sea adecuada, la calidad de los datos. A veces se puede encontrar sesgo en la falta de la utilización de algunos de estos estudios. Me gustaría poner como ejemplo, con todo esto del COVID en Francia, se hizo un estudio de la eficacia, de la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, y se vio como, bueno, que era eficaz, que bajaba muchísimo la mortalidad, tal. En paralelo, más tarde, se hizo un estudio en la Universidad de Oxford y comprobaron que la cohorte de pacientes que habían elegido eran pacientes de 40 años, y que aquí lo que se estaba demostrando no era que la eficacia era real de la combinación, sino que los pacientes eran más jóvenes y que el sistema inmune pues sí que era el verdadero, el que de verdad ayudaba. Entonces aquí por eso insisto en la importancia de diseñar bien el estudio y de la metodología. Los sistemas informáticos, la arquitectura de los datos, muchas veces, claro, es texto libre. Entonces vamos a tener que aprender a manejarlo, vamos a hablar después de algún programa que pueda ayudarnos a desbloquear esa información. Y por supuesto los recursos humanos, el tiempo, la organización, y que tenemos que comenzar una cultura en la que se forme al profesional, al ciudadano, porque si no es bastante complicado. Aquí finalmente me gustaría hablar de la ley de curas del siglo XXI, que es una ley que se diseñó para ayudar a acelerar el desarrollo de nuevos fármacos de una manera más rápida y eficiente. Aquí vemos como sí que publicaron algunas guías, un marco estratégico en 2018 que nos daba como idea, y algunas fuentes pues, comentaban como la FDA ha anunciado que va a subvencionar varios proyectos que nos ayuden a ver si los datos del mundo real pueden ayudarnos a generar evidencia del mundo real. La verdad que son 4 proyectos que ganaron los premios y son bastante chulos, algunos de ellos con la UCI neonatal, que es verdad que de eso hay muy pocos datos, y al cruzarlo, al ser un estudio multicéntrico, pues van a generar evidencia mucho más rápido. Bueno, la EMA también va a hacer recomendaciones, tiene aquí una guía ya sobre recomendaciones sobre aspectos metodológicos, va a primar la calidad y la validez de los datos. El programa Sentinel, que va a hablar más sobre la vigilancia post comercialización. Aquí vemos, este programa está bastante bien y nos habla como nos va a mostrar, nos va a sacar información, pues eso, como hemos dicho antes, de las reclamaciones, de los dispositivos móviles. Y finalmente un programa que a mí me ha gustado mucho, que es Savannah, que lo he comprendido así como un convertidor para varios enchufes y que nos va a hacer cuadrar y ayudarnos a poner los datos en común. Y nos va a ayudar a procesar. Efectivamente, como decía antes, nos desbloquea el valor clínico que existe en la información con inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural.
En este equipo trabajan lingüistas, matemáticos, sanitarios. Y efectivamente, una vez más, aquí doy mis ganas de fomentar que los sanitarios y los farmacéuticos estemos incluidos en este tipo de proyectos. Finalmente, como conclusiones, pues más de lo mismo. Vamos a luchar por la evidencia, que por supuesto que tengamos más calidad, menos cantidad. Yo no sé cuantísimo, bueno, sí lo he visto, creo que eran unos 30.000 o son muchísimos ensayos clínicos que cada año salen, pero que se quedan a mitad de camino. Necesitamos trabajar por más calidad y efectividad, seguridad. En la economía nos va a ayudar muchísimo este tipo de estudios, insisto, en los resultados en salud. Y una vez más, el trabajo en equipo, multidisciplinar, colaborativo. Y aquí esta parte va a ser bastante... Esta es la motivación que quiero traer a esta sesión, que trabajemos en equipo, que nos motivemos a educarnos, a formarnos en este tipo de estudios, porque nos puede ofrecer muchísimo. Y finalmente, pues nada, esta imagen de 72 kilos que me parece preciosa, que no intentes pararme y porque no podemos perder esta oportunidad de estar en la primera línea de este cambio. Y finalmente, de nuevo, muchísimas gracias y encantada de haber participado aquí.